el hablar solo o hablar frente al espejo o caminar hablando se ha vuelto algo muy natural. Hoy en el show veremos las ventajas y las desventajas del soliloquio. Que es cuando uno dialoga, por ejemplo, mientras uno está haciendo una tarea y dice, uy, me olvidé tal cosa, bueno, apuremos. Ese diálogo es normal y habitualmente muchas personas lo ejecutan y lo hacen durante todo el día. En lo cotidiano las personas suelen hacer soliloquios, hablar en voz alta, ¿no? Expresar sentimientos, ideas, recordar algo en voz alta, mantener cierto diálogo por ahí, ¿no? Sí, es poner en práctica aquello que tengo pensado y estructurado en mi cabeza para saber cómo lo puedo decir. De repente yo a lo mejor en mi cabeza puedo pronunciar esternocleidomastoideo de manera perfecta, pero en la práctica mi lengua no lo puede procesar de la misma manera. Yo lo utilizo para practicar mis escenas el libreto de la obra que esté haciendo, ¿no? Fuera del libreto, ¿también lo practicas? Sí, totalmente. Hablo solo siempre. No es lo mismo hablar solo, pensar en voz alta, que cuando ya hay una patología. ¿Cuándo es preocupante el soliloquio? Cuando una persona tiene alucinaciones auditivas. Ahora, cuando empieza a hacer en público, cuando empieza a ocupar mucho tiempo, cuando empieza a generar una perturbación en las otras actividades, ahí ya estamos hablando de que se empieza a transformar en algo problemático. Cuando una persona tiene un soliloquio y se culpa, se inculpa, se cuestiona, se autorreprocha, ese tipo de autoconversación está hablando también de un cuadro psíquico que la persona está sufriendo, o sea que serían autoconversaciones o soliloquios que no producen beneficios. Según un estudio de la BBC de Londres, el hablar solo por las calles no es un signo de locura, sino de éxito. Lo puedo hacer frente al espejo, lo puedo hacer frente a un otro que me funcione de espejo y que me marque de repente alguna de esas palabras que no sean correctas o que no persuaden de la forma que yo intento. Un vendedor, por ejemplo, lo puede hacer, puede practicar su speech. Cuando yo empiezo a convencerme de aquello que digo, puedo convencer al otro, ¿no? Hay enfoques teóricos que lo avalan, ¿no? Desde el psicodrama, desde la teoría cognitivo-conductual. Permite quizás una mirada positiva de sí mismo, hacer autoafirmaciones, una construcción positiva de su propia imagen, de su propia representación, regular estados anímicos. Muchas veces la persona tiene niveles de ansiedad muy altos, enojos, impulsividad. El hecho de poder ponerlo en palabras, aunque sea consigo mismo, poderlo expresar, mantener un diálogo en voz alta, permite regular ese estado. Sí. El soliloquio más importante en la historia del arte es el soliloquio de Shakespeare de ser o no ser. Ser o no ser. Todo el problema es ese. Y realmente es una profunda reflexión que puede hacer un ser humano consigo mismo en una situación de mucha intimidad, pero el escucharse el paciente es muy útil. Porque a veces yo tomo nota y le digo, vos dijiste, yo dije eso. Sí, lo dijiste de tal forma. No me había dado cuenta. Bueno, todo eso para nuestra clínica es un material muy rico. Cada vez hay más gente que habla sola. Creo que es la necesidad de escucharse a lo mejor. Pero creo que hay gente que está muy sola y necesita hablar y ser escuchada. ¿Lo recomiendas? Sí, totalmente. Totalmente. Aunque te digan loco. Aunque te digan loco, ¿qué tiene? No tiene nada de malo. El ansiolítico aplacó una de tus tantas crisis. Bueno,